Buenos días, hermanos. Buenos días. Bueno, hoy traigo un tema bastante controversial. Durante muchas décadas que se ha dado este tema sobre el libro de Apocalipsis, ¿no? Y hay muchas conjeturas con el respecto al libro de Apocalipsis, se sacan muchas cosas. Algunos han sacado ya temas como el anticristo, hablan sobre el anticristo, las dos bestias, en fin, un sinnúmero de cosas sobre el rapto de la iglesia, que es antes de que venga Cristo o antes de la tribulación. En fin, una serie de conjeturas que sacan, y pues durante muchos años hemos venido escuchando pues sobre la venida del anticristo, sobre la marca de la bestia. Muchas personas se basan en lo que escuchan en las noticias, en los periódicos, y con base a eso lo quieren encajonar con la Biblia, y la Biblia la quieren encajonar con las noticias y los periódicos. Ahora, para dar el tema de Apocalipsis se requiere tiempo de estudio y mucho cuidado para llegar a conclusiones sanas. Y hace falta entender la Biblia a la luz de la misma Biblia. Por eso me gusta el lema que tiene, digámoslo así, los que seguimos las ideas reformistas, que es solo la escritura. Cuando las personas dejamos que la Biblia no sea su propio intérprete y empezamos a interpretarla con otras cosas que están sucediendo en el mundo, es decir, las noticias, cuando hay noticias, entonces empezamos como a querer encajonar eso con la Biblia, y ahí empezamos a especular y a sacar ideas y conclusiones de lo que está pasando, y que eso está escrito en la Biblia, eso está escrito en la Biblia, es lo que se le escucha decir a la gente, eso está escrito en la Biblia. Y eso es algo irresponsable, de mi parte digo yo que eso es algo irresponsable, porque creo que la Biblia o esas personas no han estudiado profundamente esa parte. Ahora, ¿por qué algunos fracasan? Porque precisamente se salen del esquema, y la Biblia tiene la misma contestación para ella misma. Es decir, en ella vamos a encontrar las respuestas que necesitamos, pero no salimos de ella. Y muchas personas toman, como les digo, el periódico y los noticieros para interpretar la Biblia, y por eso es que en cada época y en cada cierto tiempo sus interpretaciones cambian. Por ejemplo, cuando en Estados Unidos se eligió a Ronald Reagan como presidente, el rumor que empezó a salir fue que Ronald Reagan era el anticristo. ¿Por qué? Porque hicieron conjeturas de su nombre, Ronald Wilson Reagan, y cada nombre tenía 6 letras, y al tener 6 letras componían el 666, que era el nombre o el nombre del anticristo. Fuera de eso, como para darle más fuego a esto, Ronald Reagan fue herido. No sé si ustedes se acuerdan de eso, que él tuvo un atentado donde prácticamente le perforaron un pulmón, y él fue hospitalizado gravemente, ¿cierto?, allá en Estados Unidos. Y ya todo el mundo le daba que su herida era tan mortal que era difícil que se pudiera sanar de esa herida. Pero milagrosamente el presidente Ronald Reagan salió ileso de esa operación y pudo volverse a levantar. Rápidamente eso dio a conjeturas de que se estaba cumpliendo Apocalipsis 20, donde decía que la herida de la bestia fue sanada. ¿Sí? Entonces ya dijeron que ese era el presidente Reagan, era el anticristo. ¿Cierto? En vista que con el presidente Reagan no pasó nada, entonces escogieron al presidente Gorbachev de Rusia. ¿Y por qué lo cogieron a él? Porque supuestamente él tenía un lunar en la frente, una mancha, y dijeron que esa era la marca de la bestia. Y así sucesivamente, es decir, todo cambia con respecto a lo que va saliendo en las noticias. Y así mismo vamos cogiendo la Biblia y la vamos tratando de meter en este asunto. Yo creo que vayamos a Apocalipsis 13 y vamos a leer el pasaje donde se habla de las dos bestias, Apocalipsis capítulo 13.
Vamos a leerlo desde el 1, vamos a leer todo el capítulo para tener una comprensión porque quiero darlo con base a otros pasajes bíblicos para poder entender un poco este pasaje de Apocalipsis 13. Me siguen allí, por favor. Dice así: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de las cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva cautividad, va en cautividad. Si alguno mata espada, espada debe ser su muerte. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Versículo 11. Después vi otra bestia que subía a la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que será permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tire la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuenta el número de la bestia, pues es el número de hombre, y su número es 666. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, Señor, gracias por tu palabra, gracias por este libro que nos has dejado, Señor. Gracias por que aquí está escrita tu voluntad, aquí está expresa todo lo que va a acontecer en este mundo, Señor. Ayúdanos a entenderla, Padre Santo, interpretándola a través de tu misma palabra, Señor, entendiéndola a través de tu propia palabra, Señor. Danos el conocimiento y danos la capacidad y el entendimiento, y abre nuestra mente, Señor, para que así mismo tu palabra sea como espada que penetre en nuestro alma, y sea la que nos edifique y nos ponga alerta de lo que está pasando en el mundo, Señor. Fortalécenos, Padre Santo, cada día más. Utilízame como instrumento en este momento que soy de ti, Padre Santo, para que así mismo yo pueda expresar con palabras de denuedo, Señor, con palabras claras, Señor, lo que quieres decir en este pasaje que acabamos de leer, Señor. Ayúdanos a entenderlo, Padre Santo, a través de las Escrituras. Que tu Escritura, Señor, sea la luz que abre todo entendimiento en nosotros, Señor. Que quite toda duda, Padre Santo. Quita de nosotros lo que hemos aprendido hasta el momento, Señor, con base a este tema, Señor. Y permite que podamos estar claros en este tema, Señor, en el propio día del Padre Santo. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén, Señor. Bueno, mis queridos hermanos, acabamos de leer esta porción de Apocalipsis 13. Y tenemos que entender primero que el libro de Apocalipsis es un libro de simbolismos. Amén. Es un libro de simbolismos. Por ejemplo, para entender el pasaje en cuestión, hace falta depender de la revelación del Antiguo Testamento, para poder tener claro qué es lo que está diciendo acá, en Apocalipsis 13.
Allí en varios pasajes se explican detalles y simbolismo que nos ayudarán a entender el mensaje de este libro de Apocalipsis. Ahora, cuando estamos leyendo un pasaje de Apocalipsis que es un tema profético, una revelación que se le dio a Juan, tenemos que entender que cuando se habla de bestia, se está tipificando es a un reino. Y eso lo podemos desarrollar con Daniel capítulo 7, versículo 23. Vayan allí, por favor. Daniel capítulo 7, versículo 23. Vamos a ver si es verdad que cuando se habla de bestia, se habla de un reino. Por favor, señalen siempre Daniel. El libro de Daniel tenganlo ahí señalado porque vamos a estar entre Daniel y Apocalipsis, entre Apocalipsis y Daniel. ¿Sí? Para que no se vayan que no perdamos tiempo. ¿Ya lo tenemos? Bueno, voy a leer esta porcioncita, pero más adelante vamos a desarrollar todo el tema del capítulo 7 de Daniel, solamente para demostrarles que cuando en la Biblia, en un lenguaje profético, se habla de bestia, está hablando de un reino. Dijo así, versículo 23, la cuarta bestia será que un cuarto reino en la tierra. Es decir, que cuando Daniel está hablando aquí, está diciendo que esta bestia es un cuarto reino en la tierra. Por favor, señale esa palabra bestia y subraye reino, para que usted tenga claro que bestia es igual a reino, ¿sí? El cual será más grande que todos los otros reinos, vuelve y repite, el cual será más grande que todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará y la hollará y la despedazará. En Apocalipsis 13 se hace mención de dos bestias, una que sube del mar y otra que sube de la tierra. Y el mar en la Biblia tipifica las naciones, y usted lo puede chequear en Isaías 17:12. Isaías 17:12. Dice ahí, estamos hablando de que cuando se habla de mar, tipifica las naciones. 12 del capítulo 17 de Isaías dice, hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar, y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Entonces, ya ahí estamos viendo que la tierra tipifica el lugar donde se establece el reino, y por lo tanto podemos entender de qué se trata. Es decir, la bestia sale de la tierra, pero sale de la muchedumbre de la gente. ¿Sí? De la muchedumbre de la gente. Ahora, en Apocalipsis en el capítulo 17, en el capítulo 17 de Apocalipsis, cuando se habla de la gran ramera, que todo el mundo ha señalado a la Iglesia Católica, y esa es una medio verdad, ¿sí? Pero cuando usted va a Apocalipsis capítulo 17, vemos que también ahí al apóstol se le revela qué tipifica el mar. Ya se le está dando una contestación a Juan sobre una pregunta, ¿cierto? Y entonces, ¿qué le dijeron a Juan? Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta, ¿son qué? Pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Es decir, que el mar tipifica ¿qué? Las naciones, pueblos, muchedumbre o lenguas, que significa lo mismo, ¿sí? Entonces, vamos otra vez aquí al libro de Daniel, en el capítulo 7 donde estábamos. Daniel 7:23. Daniel 7, sí, vamos al capítulo 7, pero ahora vamos a leer el versículo 7. Aquí vamos a mirar cómo se empareja Daniel con Apocalipsis. Es prácticamente Dios confirmando el Apocalipsis lo que le dijo a Daniel, y Daniel confirmando lo que se le dijo a Juan. 7:7, ¿qué dice? Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, acá tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos.
Entonces la bestia de Apocalipsis 13, a mi entender, son dos bestias que son parte de un solo reinado, con dos características distintas, sobresalientes, o dos reinos unidos en un solo propósito, visto desde dos ángulos diferentes. Eso es lo que significa Apocalipsis capítulo 13. Son dos bestias, una que sube del mar, ¿cierto? Y otra que sube de la tierra. Pero esos dos reinos es uno, prácticamente, unidos en un solo propósito. En un solo propósito. Eso es lo que vamos a ir mirando poco a poco. A ver, ¿qué otra característica tiene esta bestia? La bestia descrita por Juan en este capítulo es una bestia compuesta, y está compuesta por tres bestias antes vistas por Daniel, en su visión, tal como lo describe en el capítulo 7. Probablemente esta es la misma cuarta bestia que vio Daniel. En Daniel capítulo 7, versículo 2, Daniel dijo: miraba yo en mi visión, vamos a leer hasta el versículo 6. Miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar, y cuatro bestias grandes diferentes la una de la otra subían del mar. La primera era como león, y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo, y se puso en hiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca tres costillas entre los dientes. Y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo, con cuatro alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia cuatro cabezas, y le fue dado dominio. Estas bestias que subían del mar, un león, un oso y un leopardo, las encontramos unidas en la bestia que vio Juan, que también subían del mar. En el versículo, si ustedes vuelven a Apocalipsis, capítulo 13, prácticamente está el apóstol Juan viendo la misma bestia que vio Daniel. 1 y 2 dice: me paré sobre la arena del mar, y vi subir una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, lo mismo que vio Daniel. Y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Lo mismo que dice Daniel 7, del 2 al 6. Ahora, vamos a hacer aquí una especie de análisis de lo que hemos visto hasta ahora. Vamos a hacer un resumen. A Daniel se le está mostrando una visión, a Juan se le está mostrando una visión. Daniel del Antiguo Testamento y Juan del Nuevo Testamento. Los dos están viendo la misma visión en diferente tiempo, pero las mismas características de las mismas bestias que vio Daniel, la está viendo Juan. Ahora, Daniel dice que fueron 3 reinos primeros. ¿Cuáles fueron? El reino babilónico, el reino medo-persa, el reino romano. Esas fueron las 3 bestias que reinaron en su tiempo: el reino babilónico, el reino medo-persa y el reino romano. Esas fueron las 3 primeras bestias. ¿En qué se distinguía el reino babilónico? En el reino de la bestia como un león, porque era arrogante. El reino de Nabucodonosor era arrogante. Y cuando vemos el sentido espiritual del león, el león es un animal arrogante. Y por eso dice ahí que la primera era como un león y tenía alas de águila. Mientras yo miraba, sus alas le fueron arrancadas. ¿Cuándo le fueron arrancadas? Cuando Dios humilló al rey Nabucodonosor, ¿cierto? Y lo puso a caminar como una bestia. Pero dice que más adelante se le devolvió de nuevo la autoridad. ¿Se acuerdan? Que Dios le reconstruyó otra vez la autoridad al rey babilónico y le dio un corazón entendido. Es decir, que ya el rey Nabucodonosor empezó a entender que había un Dios. Ese fue el primer reino. Esa fue la primera bestia que hubo, la del león. Los medo-persas dice que fue el reino del oso. Y dice que en Daniel dice que cuando vio la segunda bestia semejante a un oso, estaba levantada de un costado, porque eran los persas y los medo-persas.
uno tenía más poder que el otro, por eso dice que era levantado un costado más que el otro. ¿Por qué? Porque los persas tenían más poder que los medopersas. Y en su boca, entre sus dientes, tenía 3 costillas y le dijeron así: levántate y devora mucha carne. Es decir, que eran piratas terrestres. Era de cuenta como una guerrilla en ese tiempo. Y ellos, lo que hubo en ese tiempo, ese reinado de los persas, ¿qué fue? Pura violencia, donde mataban y mataban personas. Por eso le dice aquí que levántate y devora mucha carne. La verdad es que podían matar y deshacer. Y fue un imperio bastante fuerte, bastante violento, y fue un imperio un reino que fue muy, digámoslo así, muy sangriento. Y el tercer reino que hubo fue el de Romano, que fue donde vino nuestro Señor Jesucristo. Y dice que Daniel, en el versículo 6 que leímos, dice que después de esto seguí mirando y aquí otra más semejante a un leopardo que tenía sobre su dorso 4 alas de ave. La bestia tenía 4 cabezas y le fue dado dominio. Entonces, cada bestia esta se caracterizaba por algo. Babilonia se distinguió por ser religioso. Ellos infamaron la religiosidad en todo el mundo. Los medopersas se caracterizaron ¿por qué? Por ser violentos. Y hoy en día todavía esa violencia existe, como existe la religiosidad. Y los romanos, ellos fueron dados a la característica de la política, es decir, eran políticos, estrategas romanos de guerra que siempre, ¿cierto?, infundieron con mano fuerte, ¿cierto?, su poderío. Y esa era la política, y eran muy políticos. Ahora, cuando vamos a Apocalipsis vemos que esta cuarta bestia se levanta con esas 3 características de las primeras que vimos ahora: la del oso, la del león y la del leopardo. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? En el mundo están pasando varias cosas. La gente dice que cuando se lee este capítulo de Apocalipsis 13 dice que es un hombre que va a venir a regir el mundo, que es una bestia, que va a regir todo el mundo. Eso puede ser verdad, pero tiene muchas cosas que todavía no concuerdan con otras cosas de la Biblia que vamos a ver más adelante. En el mundo está pasando lo siguiente: la religiosidad está empezando a abundar demasiado. O sea que ese reino todavía está allí, pero está cogiendo ahora más fuerza porque ya las religiones se están uniendo para formar, digámoslo así, una sola unidad en religiosidad o en religiones. Entonces ya el Papa se está reuniendo con los musulmanes, se está reuniendo con algunos cristianos, se está reuniendo con los Hare Krishna, está reuniéndose con los, digámoslo así, con los de budistas, los ortodoxos. Es decir, esta bestia se está levantando de una manera allí, suavemente, pero se está levantando. Se está levantando. ¿Ah? Sutilmente se está levantando. Ahora, esa bestia va unida también con la cuestión sociopolítica, porque la política tiene algo que ver también con la religiosidad, ¿sí? Y cuando estamos estudiando la cuestión de los desastres que ocurren, digámoslo así, los atentados que ocurren en el mundo, no es otra cosa más que mancomunadamente haciendo todo eso como un sofisma para decir que necesitamos luchar contra la violencia que hay en el mundo, pero esas características van unidas todas 3 en una sola bestia, en esa cuarta bestia que ha visto Juan y que ha visto Daniel. Ahora, aunque los 3 primeros reinos pasarían, no serían totalmente eliminados, sino que están incorporados como parte de esta cuarta y final bestia. Y veamos otra descripción de la cuarta bestia que dio Daniel en su visión. En el capítulo 7 de Daniel, vamos a leerlo desde el 7 hasta el 9, versículo 7 hasta el 9. Dice así, del 7 al 9. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos de aquí,
que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y de ellos fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estuvo mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. La bestia que vio Daniel, tal como la vio Juan, también tiene 10 cuernos y una boca que hablaba con arrogancia. Y si usted compara ese pasaje con Apocalipsis 13:5, usted va a ver que dice prácticamente lo mismo. 13:5 dice: también se le dio boca, que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Esa bestia, ese cuerno que usted ve allí, con una boca que hablaba con arrogancia, ¿cierto? Y que estamos comparando ahora con Apocalipsis 13:5. Esa bestia tiene algo interesante, porque en Daniel 7:23-28, que fue el versículo que leímos hace un rato, Daniel preguntó a Dios sobre la identidad de la cuarta bestia, y se le contestó lo siguiente en el versículo 23 al 24, dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino de la tierra que será diferente de todos los otros reinos, devorará toda la tierra, la hollará y la desmenuzará. En el versículo 24, y los 10 cuernos de este reino son 10 reyes que se levantarán. Ahora, hasta aquí vemos la descripción de esta bestia, la cual se levantará en la tierra. Es una bestia poderosa con 10 cuernos, que representan 10 reyes o reinos. Ahora, para nadie es un secreto que la Unión Europea la conforman 10 países, pero esos 10 países que lo conforman han sido países monarcas. ¿Qué quiere decir la palabra monarcas? Que han sido siempre capitales o países que han sido gobernados por reyes. ¿Sí o no? Alemania tenía su rey, Francia tenía rey, Inglaterra tiene rey, España tiene rey. ¿Qué otros países que hay? Creo que Bélgica, Holanda, todos ellos fueron prácticamente puestos y han sido gobernados por reyes. Ahora, vamos a pensar algo aquí. El número 10 en la Biblia es símbolo de la totalidad del poder. Mientras que las primeras 4 bestias tenían un poder local, esta última bestia tiene un poder total o global. Porque estas bestias que usted vio fueron en su tiempo en el Antiguo Testamento diseñadas localmente en una ciudad. Pero esta cuarta bestia es global, algo global, procedente de todas las naciones del mundo. Lo que sigue diciendo a nuestro entender y hace alusión a la segunda bestia que vio Juan en su visión. Versículo 24 de Daniel, capítulo 7. Dice: y otro se levantará después de ellos, él será diferente de los anteriores y subyugará a 3 reyes. Y él proferirá palabras contra el Altísimo y afligirá a los santos del Altísimo e intentará cambiar los tiempos y la ley. Y les serán entregados en sus manos por un tiempo, por tiempos y por medio tiempo. Este verso nos indica que este reino que se le levantará será diferente a los anteriores. Esta diferencia, pienso yo, que está conectada a su carácter religioso, específicamente su falso cristianismo, como lo veremos más adelante. Ahora, ¿cuál es la meta de este cuerno? Es proferir palabras contra el Altísimo y afligir a los santos del Altísimo e intentar cambiar los tiempos y la ley. Ahora, si ustedes se ponen a ver el cristianismo hoy en día, tiene algo particular, y es lo siguiente. Cuando escuchamos las prédicas de estos falsos profetas, o de estos falsos maestros, o de estos falsos pastores, estamos viendo que ellos, cuando hablan, profieren palabras arrogantes contra Dios. Por ejemplo, cuando se le autoriza a Dios, o se le ordena a Dios, o se le decreta a Dios, o se le ordena a Dios hacer tal cosa. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con ellos? Ellos afligen ¿a quién? A los santos que
en todo el mundo han querido dar la verdad siempre de lo que es respecto a la Biblia. Siempre nos han afligido, siempre nos han atacado. La misma iglesia supuestamente de Cristo. No tanto ni la iglesia católica, no tanto ni el budismo, es más que todo la misma congregación que se dice ser cristiana. Son los que más atacan la verdad de Dios. Ahora, dice aquí que ellos intentarán cambiar los tiempos y la ley, y eso lo han hecho. O sea, no lo han dicho directamente, pero sí lo hacen de una manera muy sutil que la gente ni se da cuenta. ¿Sí? Esto lo hará la primera vez. ¿Esto qué es lo que pasa? Que esto lo hace la primera bestia por medio de la segunda bestia, el cuerno. Ese cuerno que se levanta. Esto se hará paulatinamente a medida que su reinado toma fuerza. Ahora, la visión de la bestia con 7 cabezas y 10 cuernos también es explicada a Juan en el capítulo 17 de Apocalipsis, porque en el versículo 7 dice: y el ángel me dijo, ¿por qué te has asombrado? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, la que tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Versículo 8, la bestia que viste era y no es, y está para subir del abismo e ir a la destrucción. Ahora, tengan en cuenta lo que dice el versículo 8. La bestia que viste era y no es, y está para subir del abismo e ir a la destrucción. Ahora, vamos a definir un poco la palabra, este versículo en varios aspectos. Dice que era, esta bestia era. ¿A qué se refiere aquí a que era? Es una referencia al dominio que tenía el diablo antes de la cruz. ¿Sí? La bestia que viste era, listo, Satanás. Antes de la cruz tenía dominio. Cuando ustedes van a Mateo capítulo 4 y encuentran la tentación de Jesús, pues más bien en Marcos, Satanás llevó a Jesús a un pináculo alto y le dijo que se tirara porque los ángeles vendrían y lo guardarían para que su pie no tocara el resbaladero ni nada de esas cosas. Y más adelante el diablo le dice a Jesús: oye, mira los reinos de este mundo, mira todo lo que hay, toda la gloria de ellos, mira toda la gloria de ellos. Si tú postrado me adorares, todo eso será tuyo, porque a mí se me fue entregado. Eso le dijo Satanás a Jesús en Marcos capítulo 4. Ahora, Jesús nunca le dijo al diablo mentiroso, eso no es tuyo, eso es de mi Padre. No. ¿Quién se lo había entregado a Satanás? ¿Quién había entregado esta tierra a Satanás? ¿Quién? No. Dios no se lo entregó. Adán se lo entregó porque a Adán le fue entregado el dominio de esta tierra para que la subyugara, para que mandara en ella y todas cosas. Y Satanás se la vendió ¿a quién? ¿Se la entregó a quién? A Satanás cuando le obedeció a Satanás. Ese dominio lo tenía Satanás desde ese momento, lo tomó. Cuando Adán le entregó las llaves a él, prácticamente dijo: esto es tuyo, tómalo. Y Jesús no le dijo al diablo mentiroso, eso no es tuyo, esto es de mi Padre. No, él aceptó que sí era de él, porque a él se le entregó. Lo que no aceptó fue arrodillarse y adorarlo. Estamos ahí. Entonces Satanás tenía dominio antes de la cruz. Por eso dice aquí, era, la bestia que era. Y usted puede ver eso en Isaías 14, 16, 18, cuando habla de la hermosura de este querubín protector, y en Mateo 4, 16. Isaías 14, 16, 18 y Mateo 4, 16. Usted lo puede chequear ahí cuando está hablando esa pequeña ventana que nos abren ahí sobre Satanás, cómo fue hecho en hermosura, en sabiduría, con unos vestidos preciosos. Es decir, la creación de Satanás fue perfecta hasta que se halló en él maldad. Y fue arrojado a la tierra. Y en Mateo 4:16 cuando estamos hablando de la tentación de Jesús. Ahora, hay otra palabra que aparece aquí en el versículo 8. Dice, la bestia que viste era y no es. Ahora, la bestia se dice en el tiempo de Juan y no es. Y esta bestia fue detenida.
¿Por medio de quién? De la cruz de Cristo. Si usted va a Hebreos 2:14, usted va a encontrar ahí una revelación que nos da el escritor de Hebreos, bastante tremenda sobre este aspecto. Y no es, estamos hablando de la palabra y no es. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Hebreos 2:14. Dígame. ¿Qué digo yo? Por tanto, puesto que los hijos han participado de carne y sangre, de igual manera él participó también de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el dominio sobre la muerte. Entre paréntesis, este es el diablo. Amén. ¿Quién tenía el dominio sobre la muerte? Dice ahí, al que tenía. ¿Está hablando de qué? Del pasado. ¿Cierto que sí? Al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Y quién lo destruyó? Esa palabra destruir ahí no quiere decir que lo desaparecieron, no. Ya lo voy a explicar un poquito sobre eso más adelante. Pero ahí aparece una palabra que él también, ¿quién es él? Cristo. ¿Participó de qué? De carne y sangre. De lo mismo de nosotros, ¿cierto que sí? Vive en la misma naturaleza de nosotros. Para destruir por medio de la muerte. ¿Cuál muerte? La muerte de cruz. Al que tenía el imperio de qué? De la muerte. Esto es, al diablo. O sea que la bestia que era, sí, Satanás era antes de Cristo, el que mandaba. Viene Cristo en la cruz y lo detiene allí. Le hace un alto en el camino. Ojo, párate allí. ¿Para qué Dios o para qué Cristo? Dice aquí que lo tiene allí detenido o destruido. Esa palabra destruir aquí no es la misma como nosotros la entendemos, porque esta palabra en el griego tiene otro significado que más adelante lo voy a explicar. Pero ahí lo está deteniendo. Y Cristo en la cruz, ¿sabe por qué tuvo que hacer esa situación en el Satanás? Esa era la bestia en ese momento. Por una sencilla razón, para dar lugar a la predicación del Evangelio y la salvación de las almas y poder que las almas pudieran ser arrebatadas del diablo. Vamos a Mateo capítulo 12, versículo 28. Mateo capítulo 12, versículo 28. Mire lo que dice Jesús aquí, en esta porción bíblica de Mateo. Mateo 12. Si usted lo leemos desde el 24, para poderle coger el contexto de lo que está pasando ahí, usted va a entender por qué el versículo 28 dice lo que dice. Vamos a leerlo desde el 24. O desde el 22. Dice: entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por qué nos echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Versículo 28, que es el versículo que nos interesa. Dice Jesús: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente llega a vosotros el reino de ¿quién? De Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Es decir, para que se pudiera saquear la casa, ¿de qué casa está hablando aquí? Pero en términos generales, cuando aquí Jesús está hablando de casa, ¿a qué se refiere? No, está hablando el mundo, que es la casa de quién? Del hombre fuerte. En ese momento, ¿quién era el hombre fuerte? Satanás. Por eso dice aquí, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa? O sea, es decir, en este mundo que tiene el hombre fuerte, que es Satanás, ¿cierto que sí? Era antes de la cruz, era fuerte, ¿cierto que sí? Por eso dice Jesús aquí,
al hombre fuerte y saquea sus bienes. ¿Cuáles bienes? Los habitantes de esta tierra, ¿cierto que sí? Saquea sus bienes. Porque Satanás tenía cautivo a toda la gente, ¿o no? ¿La tenía esclavo o no? Sí. Y saquea sus bienes. Si primero, ¿qué pasa? No lo ata. ¿Dónde lo ataron? En la cruz. Cristo lo ató en la cruz. Eso lo podemos ver en Apocalipsis 20. Eso lo podemos ver en Apocalipsis 20. Si alguien lo tiene, por favor, y lo puede leer. No pierdan Apocalipsis 13, que vamos a volver allá. No lo pierdan. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. ¿Quién era ese ángel? Dice que tiene una gran cadena en la mano. Vamos a ver quién era. ¿Y qué dice el versículo 2? Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. ¿Y qué más? Lo arrojó al abismo, lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fueran cumplidos 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de Amén. tiempo. Aquí vienen varias cositas. Muchos sacan este versículo y dicen que los 1000 años son después que venga Cristo. ¿Cierto que sí? Postmilenarios. Pero este versículo no está hablando de postmilenarismo. Está hablando de amilenarismo. Es decir, que estamos en el presente, ahora mismo, en esos 1000 años. Ahora, 1000 años relativamente aquí no son literalmente 1000 años. Es un tiempo que Dios, ¿cierto? Largo, donde la iglesia iba a ejercer poder para poder asimismo predicar el evangelio, ¿cierto? De Cristo y poder quitarle esa esclavitud que tenía Satanás, pues aquí a su casa a través del evangelio al que tenía cautiva a la gente. Eso es lo que pasó allí. Por eso fue atado, es atado. ¿Quién lo ató? Cristo. ¿A través de qué? De su muerte. A través de su muerte lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañase más a las naciones. Porque es que anteriormente, en el Antiguo Testamento, el único que nos da, hay dos profetas que nos dan visión de Satanás, que es Isaías y Ezequiel 28 y Isaías 14. Pero el resto usted no ve hablando de Satanás, ve hablando de Baal y todo eso, pero la gente no entendía que había un demonio. No sabía. Solamente Cristo nos viene a hablar de Satanás también, ¿o no? Y por eso dice aquí, lo arrojó al abismo y lo encerró y puso un sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fueran cumplidos 1000 años, y después eso debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿Por qué dice aquí que debe ser desatado? Porque su herida, la que le causó Cristo en la cruz, la que se profirió en Génesis 3:15, ¿se acuerdan? Dios dijo, oye, hay una simiente, una mujer. Esa simiente de la mujer, ¿cierto? Tú la vas a herir en la calcañar, es decir, en el talón, pero ella te va a herir en la cabeza, la va a herir, no lo va a matar, lo va a herir. Pero después vimos aquí en Apocalipsis 13 que su herida fue ¿qué? Sanada, es decir, que ha seguido recuperando momentáneamente del golpe que le propinó Jesús en la cruz, y poco a poco se ha ido levantando. Con su herida mortal se ha ido levantando, se ha ido levantando, se ha ido levantando y se ha ido levantando. Y usted ve durante toda la era cristiana que a pesar de que él estaba herido, siguió atacando y no siguió atacando. No con el mismo poder que tenía antes, pero sí atacaba. ¿O no? Sí, él siguió atacando cuando perseguía a los cristianos. Solo mataba a los cristianos, ¿cierto que sí? Para que el evangelio ¿qué? No fluyera. Esa bestia se levantó bajo un reino que se llamó Roma. ¿Sí? La bestia que viste era y no es. En este momento ya no tiene poder. Ahora, en la comisión Jesús, en el capítulo 28 de Mateo, dijo algo muy importante, donde iba ascendiendo. Él dijo algo, una palabra que nos debe de llenar de, digámoslo así. Mateo 28. Sí, en la gran comisión. Él dijo algo muy interesante a los discípulos cuando estaba ascendiendo. Le dijo algo muy importante a sus discípulos. Una palabra que debe llenarnos de regocijo, de fe, de valor para predicar el evangelio. Si usted ve allí, vamos a ver si de pronto ustedes
notan lo que Jesús les dice. 28. Sí. Vamos a leer desde el 16 hasta el 18. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando lo vieron, lo adoraron, aunque algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Amén. ¿Nota la palabra? Toda potestad me es dada. ¿Qué es potestad? Todo poder, autoridad. ¿Por qué le dieron ahora la autoridad a Jesús? Porque venció a Satanás. Correcto. Digo, ahora yo tengo la autoridad, tengo el poder. Por eso vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Porque el hombre fuerte ya no es fuerte. Era. Ya no es. Y por eso yo les doy a ustedes la autoridad para que vayan por todo el mundo. ¿Y qué? Por tanto, ahí hacer qué? Discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y enseñándoles que guarden todas las cosas que he mandado. Mire que Jesús nos da una revelación aquí, que a él le fue ya entregado otra vez la potestad que perdió Adán. La recupera Cristo. Por eso Jesucristo dijo, alguna vez le dijo a la multitud que lo escuchaba: he venido a salvar y a recuperar lo que ¿qué? Se había perdido. ¿Qué es lo que se había perdido? La autoridad, el poder, el dominio que tenía Adán sobre la tierra. Que tenía el hombre en la tierra, ¿cierto que sí? ¿Bajo el dominio de quién? De Dios. ¿Sí o no? Y aquí Jesucristo está diciendo: ahora yo les doy a ustedes la autoridad para que vayan y saquen a toda la gente que está cautiva por Satanás. Cuando usted va a Timoteo, le dice Pablo a Timoteo: oye, enseña con mansedumbre, ¿cierto? Con diligencia, ¿cierto que sí? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Por si quizás Dios les conceda el arrepentimiento para que sean, ¿qué? Librados de la esclavitud donde los tiene quién. Bueno, ahí está. Entonces por eso nos dice aquí en el versículo 8 de Apocalipsis, que leímos: la bestia que vistes era y no es, pero está para subir del abismo e ir a la destrucción. Ahora, subirá al abismo, vendrá. Ahora, luego se dice que la bestia está para subir del abismo y que vendrá. Ahora, ¿qué pensamos aquí? Que esta es una indicación del estado del gobierno satánico, de que lo que lo detiene se ha quitado del medio, como dice en 2 Tesalonicenses 2. Ahora, aquí en 2 Tesalonicenses 2, la gente dice que lo que detiene a Satanás, ¿qué es? Lo que sí, o sea, durante muchas, durante muchas décadas, durante mucho tiempo he escuchado eso. Es que lo que lo detiene a él en este momento, para que el anticristo no se manifieste, es el Espíritu Santo, la iglesia. Pero cuando la iglesia sea arrebatada, ahí viene el anticristo. No tiene lógica. No tiene lógica, mis hermanos. No tiene lógica. En primer lugar, porque la iglesia, y es un estudio, porque esto es una secuencia que voy a seguir. En primer lugar, porque la iglesia pasa por la gran tribulación. Pasa por la gran tribulación. No es que la iglesia va a ser arrebatada y aquí va a haber una gran tribulación y los que no creyeron a Cristo entonces van a convertirse a Cristo porque vieron que era verdad y todas las cosas. No puede ser, porque si el Espíritu Santo no está aquí, nos va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, no puede ser que el Espíritu Santo esté deteniendo a quién, al hombre de pecado, ¿cierto que no? No, porque esa es otra alusión, porque como dice el hombre de pecado, se dice que ese es el anticristo, porque habla del hombre de pecado, que es otro tema también más adelante. Cuando sea, después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo, como dice Apocalipsis 23, y sube al abismo para engañar a las naciones. Ahora, la mención de esta bestia que sube al abismo también fue hecha en Apocalipsis 11, y ahí se mencionan dos testigos. No hay claridad sobre estos dos testigos. Algunos dicen que es el Antiguo y el Nuevo Testamento, los dos testigos. Otros dicen que son dos personajes que vienen a profetizar a la iglesia. Bueno, en fin, no hay una correcta interpretación, digo yo, sobre este tema. Dejémoslo allí entre paréntesis. Ahora, cuando la iglesia haya acabado su testimonio al final de los 1260 días,
la primera mitad de la semana, entonces será muerto por la bestia que sube el abismo, como dice Apocalipsis 11:7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube el abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. ¿Eso qué significa? Tribulación. Eso significa tribulación. La bestia que sube el abismo hará guerra contra ¿quiénes? Contra los santos de Dios. Y los vencerá y los matará. Eso es tribulación, persecución. O sea que estamos mirando que poco a poco la bestia está conformando los 3 reinos primeros que vio Daniel: oso, león y leopardo. Se empiezan otra vez a reunir hoy en el presente para formar una sola bestia formada por esas 3 características para atacar a la iglesia. Es una tribulación que viene. Ahora, vamos ahora sí a meternos en el cuento de esto. Debemos entender que estas bestias, obrando por medio de la gente, es impulsada por una ola gigantesca de demonios, como dice 1 Timoteo 4, del 1 al 3. Porque Pablo le dice a Timoteo: debes saber que en los posteriores tiempos vendrán doctrinas de ¿qué? De demonios. ¿Y estamos viendo doctrinas de demonios, sí o no? ¿Enseñanzas de demonios, sí o no? ¿Que blasfema contra Dios, sí o no? Sí, eso lo estamos viendo. Posteriores tiempos, estamos en los posteriores tiempos, donde se ha levantado esa ola gigantesca de demonios. ¿Bajo el liderazgo de quién? Del maligno, del destructor, como dice Juan 10:10, Satanás, que desata su fuerza sobre la tierra después que se toca la quinta trompeta en Apocalipsis 9, del 1 al 11. Pero vamos a Apocalipsis 13, que es el pasaje que nos concierne hoy. Esto no lo voy a dar todo hoy, pero sí voy a dar la primera parte hasta el versículo 10. O hasta el versículo, sí, hasta el versículo 10. Sí. Apocalipsis 13. Sí. Capítulo 13. Vamos a leer el primer versículo. Dice: y yo me paré sobre la arena del mar, y vi una bestia subir del mar que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre las cabezas de ella nombre de blasfemia. Entonces, ya vimos que ella tiene características similares y se parece a la misma bestia, dragón, que se menciona anteriormente en el capítulo 12. Y tiene características similares a ella porque dice que tiene 7 cabezas y 10 cuernos y 10 diademas, como dice Apocalipsis 12:3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Ahora, ¿qué significan las 7 cabezas? Tipifican las 7 manifestaciones del reino de la bestia, identificados como 7 montes en Apocalipsis 17. 7 es un número que representa totalidad. Por ejemplo, cuando usted empieza a leer el libro Apocalipsis al comienzo, usted ve que se mencionan 7 candeleros, ¿cierto? Se mencionan 7 iglesias, 7 candeleros, 7 iglesias que representan la totalidad de la iglesia de Cristo, 7 espíritus que representan la totalidad del poder de Dios, 7 sellos que encierran la totalidad del plan de Dios en la historia. Por eso dice aquí que son 7 montes, y los 7 montes están tipificando la totalidad del poder que le van a dar a esta bestia. Dios se va a encargar de darle ese poder a la bestia. ¿Sí? Porque en Apocalipsis 17 lo dice muy claramente allí el pasaje bíblico que dice: porque Dios ha puesto en sus corazones ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Entonces, los 7 montes aquí, o las 7 cabezas, tipifican las 7 manifestaciones del reino de la bestia. 7 cabezas tipifican las 7 manifestaciones del reino de la bestia. 10 cuernos. ¿Qué representan los cuernos? Los cuernos representan poderío. Por ejemplo, un cuerno roto significa debilidad, que no hay fuerza. Daniel 8:7 nos puede hablar un poco sobre eso. Si quiere, apunte el versículo, Daniel 8:7, y lo chequea en su casa. ¿Qué significa cuernos? Poderío. Pero cuando está roto significa debilidad, que no hay fuerza. Entonces miren lo que dice Daniel 8:7. Lo vi venir junto al carnero, y enfureció contra él, y dio al carnero, y le rompió los 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerza para mantenerse en pie delante de él,
lo arrojó en tierra y lo pisoteó, y no hubo nadie que librara al carnero de su poder, perdón. Y no hubo nadie que librara al carnero de su poder. Entonces, los cuernos aquí representan poderío. Poderío. Ahora, el número 10 representa plenitud. Por lo tanto, los 10 cuernos de la bestia significan la plenitud del poder. Como tiene, ya vimos que tiene 7 cabezas, tiene 10 cuernos, y ese número 10 representa plenitud. Por lo tanto, los 10 cuernos en la bestia significan la plenitud del poder. Y esta bestia, que es la misma representación de Satanás, tiene la plenitud de su poder en 10 cuernos por medio de los reinos humanos, manifestados por medio de todas las naciones del mundo. Por eso es que las naciones se están uniendo en todo, en sí, para formar un solo cuerpo. Así como la iglesia es un cuerpo de Cristo, Satanás va a formar un solo cuerpo, gobernado por él en sus mentes, para gobernar el mundo, a través de estos gobiernos. Por eso se están poniendo de acuerdo todos, en una sola mentalidad, para ejercer un solo poder. No es que va a venir un hombre, sino que va a venir una totalidad de todos los gobiernos, gobernados, dirigidos por Satanás, así como Cristo nos dirige la iglesia, así Satanás va a dirigir este cuerpo de él, ese cuerpo élite que está levantando en toda la nación. Ahora, Apocalipsis 13:2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande potestad. Ahora, como mencionamos al principio, esta bestia es muy parecida a la bestia vista por Daniel, en su visión como algo todavía futuro para su tiempo. La bestia que vio Daniel es descrita así: y aquí, la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Era muy diferente de todas las bestias que había sido antes de ella, y tenía 10 cuernos. Eso fue lo que se le dijo a Daniel con respecto a esta bestia espantosa, en el versículo 23. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será más grande que todos los otros reinos. Fíjense bien, esta bestia no va a ser peor que las otras 3, porque representa las 3 anteriores unidas en una: el campo religioso, el campo político y el campo del terrorismo que hoy en día amenaza al mundo entero. Esas tres reinos del Antiguo Testamento están representadas en una sola bestia, que es la que se está levantando hoy en día. Por eso se ve que es espantosa, y por eso es que toda la tierra devoraba y la hollara y la despedazará. Ahora, la bestia que vio Juan en el Apocalipsis parece ser la misma que vio Daniel, como algo futuro. Y esta bestia tiene su manifestación en el tiempo del fin y encierra todo el poder de las bestias anteriores. Y esto nos ayuda a entender por qué Daniel describe la bestia como espantosa y terrible. Aunque el gobierno del dragón ha existido y existe en el mundo, en el tiempo final será un ataque mortal compuesto por todas las fuerzas con el fin de destruir todo lo que tenga que ver con el verdadero culto y adoración a Dios. ¿Te cae bien? Cuando usted ve las noticias, sí, es bueno ver las noticias, pero cuando usted ve las noticias, usted va a ver que cada vez hay más acercamientos entre las religiones. Ya lo hablamos, eso se llama ecumenismo. Esas mismas personas, o esos terroristas que están haciendo terror en todo el mundo y todas las cosas, no son otra cosa que otra manifestación de esa bestia bajo otro sentido. Y en el campo político, pues vemos que todos los políticos apuntan a la misma dirección. Todos quieren tener una sola moneda, todos quieren ir al mismo punto, todos quieren hacer esto, todos están prácticamente tratando de encajar en un solo pensamiento, en una sola unidad. Bueno, la contabilidad no sabía esa, la contabilidad. Hay normas internacionales. Amén. Bueno, imagínense. Entonces ya todo eso se está empezando a ¿qué? A crear. Ahora, ¿con qué objetivo? Con el objetivo de que eso ataque al verdadero culto y adoración a Dios. Ahora, ¿cómo nos estamos preparando nosotros para eso? Porque es que nos están distrayendo con otras cosas.
y la iglesia está distraída con otras cosas. Pero no nos estamos preparando para ese ataque que viene. Sutil, pero viene. Viene suavemente. Aún en muchos países, el ser cristiano ya es problema para muchas personas. Es declararse cristiano. Están empezando a matar cristianos. Ya han matado cristianos. Creo que el hermano y el anciano César me mandó una fotografía de unas personas que mataron, ¿no? Estudiantes que mataron, ¿no? Eran más de 14, ¿no? 147. 147 estudiantes. Solamente por profesar ser que cristianos. Poco a poco se ha ido metiendo sutilmente esa bestia. Pero la gente está esperando es que se asome el verdadero anticristo, un personaje. Y no se están dando cuenta que ese anticristo son todas las personas que se ponen en contra del verdadero culto a Dios. Es un espíritu en todas las personas. Satanás, gobernándolos, para que ataquen el verdadero culto a Dios. Mientras que la gente está esperando que se refleje ese hombre, hermano, Satanás poco a poco ha ido metiéndose suavemente, sutilmente, sin que la gente se dé cuenta. Eso es lo que está pasando. Todo el mundo está en la expectativa. Hace un año atrás, 2 años atrás, dijeron que el anticristo, ¿sabe quién era? El hijo de los reyes de España. Cada 6 meses hay uno diferente. Santos se iba anticristo. Correcto. George Bush fue anticristo. Todo el mundo sigue siendo anticristo. Cada 6 meses hay. Cada 6 meses se está cambiando el anticristo. Pero el anticristo no es un personaje. El anticristo es un espíritu. Inclusive, en el tiempo de... Todos los papas también dicen que... Correcto. Inclusive, en el tiempo de Juan, cuando él escribe ahí en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 18, dice: hijitos, ya sabéis que es el último tiempo y sabéis que viene el anticristo. Por eso ahora, ¿ese ahora de cuándo es? El tiempo de él. Han surgido muchos anticristos. ¿A qué se le llama anticristo? A todo lo que se oponía a Dios, a Cristo, a todo lo que atacaba a Cristo. Y no era una sola persona, eran muchas personas dirigidas por Satanás. Sí, dime, ahí en ese video de Marchando a Sion, ajá. ¿Quién está en contra de Cristo allí? Si no estoy mal, todos los judíos que viven en Israel están en contra de Cristo. Correcto. Anticristo contra Cristo. Amén. Entonces podríamos decir que eso también son anticristos. Sí, muchos de esa gente es anticristiana. Anticristiano. Es anticristiana. Pero Sí. que la iglesia de la actualidad Tranquila que ya vamos para allá. Eso lo voy a dar en la próxima charla. No se me adelante. Tú tranquila. tranqui. Tú tranquila, que para allá vamos más adelante. Eso lo voy a dejar para la próxima práctica porque es mucho el informe que tengo, entonces no lo puedo dar en un solo día. Pero para allá vamos. Ahora, en el versículo 13 de Apocalipsis 13, el versículo 3, dice que y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue curada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Sabe por qué se maravilló toda la tierra en pos de la bestia? Porque es que la gente se maravilla de lo que dicen estos personajes. Les fascina lo que les dicen. Lo que tú decías, lo que decía nuestro hermano en el estudio. Programas como Discovery Channel. De la BBC, ¿no? A la gente le gusta ver esos programas, ¿saben por qué? Porque le están alimentando más su pecado. Se maravillan. ¿Y quién dirige eso? La bestia. Eso lo está dirigiendo la bestia. Pero se ha levantado con más poder. Por eso aquí que su herida fue curada. Y la herida de muerte, a una de sus cabezas de esta bestia, la podemos entender como la que le fue proporcionada por Cristo en la cruz. Ya lo di con mucho espacio bíblico y todas las cosas. Este pasaje nos recuerda la promesa dada en Génesis 3:15, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Donde leemos que la simiente de la mujer, él te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Y al comienzo de la predicación del Evangelio, desde el día de Pentecostés, la gente comenzaba a salir del engaño de Satanás, ¿sí o no? Sí. ¿Cuántos se convirtieron en el primer discurso de Pablo? ¿Y en el segundo?
5.000. 8.000 personas en 2 discursos. ¿Cuántos se convierten hoy en día? ¿Por qué no se convierte hoy en día la gente tan fácilmente? ¿Sabe por qué? Porque ya fue curada su herida y se ha ido levantando para engañar más a las naciones. Pero cada día nos hace más difícil predicar el evangelio. Pero la gente cree que sí, que se están convirtiendo. No, son falsas conversiones. Sí, son falsas conversiones. Que llevan a los- Es un falso cristianismo. cada 8 días un- Todos son- Levantado para mí por Satanás. No, eso es- Levantado también por Satanás. Verdaderos cristianos. Levantado también por Satanás. Que allí de pronto hay remanentes, sí, ¿no? Sí. Nos sacamos de ahí. Amén. Pero ahí saca Dios su remanente. Amén. ¿Sí? Ahora, los números de los salvados aumentaban considerablemente en ese tiempo del primer siglo de la iglesia. Sí, porque dice que Dios iba añadiendo cada día a la iglesia lo que iban a ser salvos y ellos se llenaban, ¿cierto que sí? Se llenaban cada día más. Había más personas. Ahora, la manifestación de las lenguas, el día de Pentecostés, con la venida del Espíritu Santo, simboliza la extensión del Evangelio a todas las naciones del mundo. Eso es lo que simboliza las lenguas. Ahora, ¿qué otro evento de lenguas hay en la Biblia? ¿Por qué? ¿Qué evento de lenguas hay en la Biblia? Aparte El de de Babel, ese. Pero el de Babel fue para condenación, Sí, fue para enredarlos. ¿cierto que sí? Pero este fue para bendición. Para que el Evangelio, ¿qué? Se extendiera a todas las lenguas. Es decir, a todas las naciones. ¿Cierto que sí? Y por eso el Evangelio se pudo proclamar a todas las naciones y expandir a todas las naciones gracias a que Cristo en la cruz le propinó una herida grave a Satanás. Lo dejó débil allí. Y por eso hoy en día tenemos el Evangelio revelado por todo el mundo. Ahora, el golpe del reino de Satanás fue duro, pero su herida fue sanada. No mucho tiempo después de la gran victoria al iniciar del Evangelio, Satanás reagrupó sus fuerzas y se levantó con ímpetu contra los creyentes para detener el avance del Evangelio. Porque hasta el mismo Pablo dice que quise irlos a visitar, pero me estorbó ¿quién? Satanás, para irlos a ver, ¿cierto que sí? Satanás empezó a estorbar. Ahora, la persecución por parte del mundo en contra de Dios, la iglesia y los cristianos ha sido fuerte. Eso nunca ha sido algo débil, no, es algo fuerte. De esta manera la herida de muerte fue curada. Ahora, en Mateo 24, del 9 al 10, dijo Jesús algo, y yo no sé por qué la gente no se pega a esta promesa. Yo no sé por qué los de la prosperidad no se pegan de esta promesa y le dicen a la gente, pega esta promesa. Es una promesa de Jesucristo hacia nosotros. ¿Ah? Porque reclaman todas las promesas. Sí, nos reclaman todas las promesas de Dios, ¿no es cierto? Yo no sé por qué no reclaman esta promesa. Mateo 24, del 9 al 10 dice, sí, sí. Entonces dice Mateo 24, del 9 al 10, entonces os entregarán a qué? A tribulación y os matarán. ¿Es una promesa o no? ¿O no? Es una promesa de Dios. ¿Por qué no la reclamamos? Señor, te reclamo. Y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y caerán y se traicionarán unos a otros y unos a otros se odiarán. Entonces mire que la iglesia siempre va a ser perseguida. No es que la iglesia va a ser arrebatada antes que venga la tribulación y se presente el anticristo. No, la iglesia va a estar en medio de la tribulación. Porque Cristo nos está diciendo aquí, entonces nos entregarán la tribulación. Ahora, no solamente la bestia atacaría a la iglesia directamente, sino también por medio del engaño y la sutileza. Miren lo que dice Daniel 8:25. Daniel 8:25. Ya, la hermana Ari va a leer. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá. Y sin aviso destruirá a muchos. Se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Amén. Dice que con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. Hoy en día Satanás está engañando por medio de estas religiones que se están levantando. Dígame si no. Bastante.
una sagacidad tremenda para engañar. ¿Cierto que sí? Y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos. Y se levantará contra el príncipe de los príncipes. Aquí el príncipe de los príncipes, ¿de quién está hablando? De Cristo. Está hablando que se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Yo no sé por qué hoy en día echan fuera a Satanás, y aquí está diciendo que Satanás no puede ser quebrantado por mano humana. Tiene que ser el príncipe de príncipes. Hablando de Cristo, es el único que lo puede quebrantar, pero nosotros no. Y aquí está diciendo que no por mano humana. Solamente el príncipe de los príncipes lo puede hacer. Ahora, para este ataque engañoso se levanta entonces la segunda bestia, la que leemos en el capítulo 13, y que consideramos más adelante, y la que consideraremos sea el cuerno pequeño, que creció en poder en la cuarta bestia de la visión de Daniel. Ahora, ¿usted se acuerda que en Daniel 7, el cual, al igual que esta bestia vista por Juan, Daniel dijo que hacía guerra contra los santos y los vencía, en el versículo de Daniel 7:21, ¿no? Si están ahí todavía, en el versículo 21 dice que se levantará contra los santos y los vencería. Lo dice Daniel 7:21. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Esa era la visión que veía Daniel. Iba a hacer guerra contra los santos y nos iba a vencer. Ahora, en el versículo 4 de Apocalipsis 13, sigamos leyendo ese pasaje de Apocalipsis 13, y dice así: y adoraron al dragón, que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién es semejante a la bestia y quién puede lidiar con ella? Y le fue dada boca que hablaba grandes cosas blasfemas, y le fue dada potencia de durar 42 meses. Dice que esta bestia que tiene el mar y que representa el poder del reino satánico por medio de la totalidad de las naciones del mundo, siguió funcionando, pero la gente se maravillaba de su poderío cuando se levantó con fuerza y sus palabras blasfemas. A esta vez se le dio poder para obrar por 42 meses. Debe quedar claro que la bestia existe antes de los 42 meses y obra antes de ese tiempo por toda la era de la iglesia. Y es adorada y seguida por los moradores de la tierra que no tienen al Dios verdadero. Cuando usted va a una iglesia de prosperidad, la gente no está adorando a Dios, está adorando a la bestia. Cuando usted va a una iglesia católica, ¿a quién está adorando? A la bestia. Cuando usted ve el mundo, adoran el materialismo. ¿A quién están adorando? A la bestia. Porque Satanás le ofreció el mundo material a Cristo, ¿sí o no? Se lo ofreció. ¿Y Satanás qué hace en el mundo? Ofrece todo lo material ¿para qué? Para que lo sigan adorando. Porque le digo, si tú te postras a mí, todos los reinos de este mundo, la gloria de ellos, toda la fama, todo lo que hay en él, serán tuyos. Entonces, estas personas, la gente en el mundo, que no tiene a Cristo, que no tiene a Dios, están adorando y van a seguir a quién? A la bestia. Son seguidos por la bestia. Por eso Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 3 dice: siguiendo la corriente de este mundo según el príncipe, y que nosotros, ¿qué? ¿Andamos en ese tiempo con eso? Sí. Nosotros seguíamos a Satanás antes de ser cristianos. ¿Seguíamos la corriente del mundo? Sí, seguíamos la corriente del mundo. Por eso Pablo lo dice en Efesios capítulo 2, versículo 3. Siguiendo la voluntad de nuestra carne. Y éramos por naturaleza hijos de ¿qué? De ira. Entonces toda la gente que no tiene a Cristo están adorando a la bestia. En el mundo se adora a la bestia, a ese reino que está invisible pero está allí, no se ve pero está allí. Así como la gente no ve el reino de Dios en nosotros, ¿cierto? Así también el reino de Satanás es espiritual, es algo espiritual, no se ve. El mundo espiritual no se ve, pero existe. El hecho de que no se vea no quiere decir que no exista. Sí, claro. Claro, pero la gente no se da cuenta porque piensa que eso es vivir la vida, que eso es lo que manda Dios, que eso son las bendiciones de Dios. ¿Sí?
Entonces, por lo tanto, la bestia no actúa con todo el poderío, sino hasta el tiempo señalado. Ahora, los 42 meses son el tiempo de poder total de esta bestia. Y estos 42 meses entendemos que ocurren con el poco tiempo o reinado del cuerno pequeño, que es un poder corto de tiempo, ¿no? Y que tiene lugar cuando Satanás es soltado de su prisión para salir a engañar a las naciones. A mi parecer, yo creo que ya ha sido soltado, porque la maldad se ha incrementado. Jesucristo dijo que antes de que Él viniera, el amor de muchos se enfriaría y que la maldad se multiplicaría. Yo creo que eso ya está en acción. Vean, hace años atrás, póngale unos 30, 40 años atrás, las cárceles no estaban tan arrebatadas de tanta gente como está hoy en día. Hay hacinamiento en las cárceles. ¿Y sabe de quién? De gente que ha matado, robado, extorsionado, ha hecho de todo lo malo en este mundo. Ellos están, y no solamente aquí en Colombia, en el mundo entero. Las cárceles están llenas. Fuera de eso, la inmoralidad sexual que se ve diariamente, no se veía años atrás. La manifestación gay, hermano, eso era una pena ser gay. Una persona se daba cuenta que le gustaban los hombres y eso se escondía. Le daba pena que lo vieran, que supieran que era gay. Ahora en día no. Hoy salen diciendo que ¿cómo se llama? La manifestación gay, el orgullo gay. Y salen a caminar a las calles. A mí me tocó ver una manifestación aquí en Cali, trabajando un domingo. La maldad, hoy en día, mis queridos hermanos, está por las nubes. Los jóvenes cada día se pierden más en las drogas. Satanás está haciendo y deshaciendo. Es una bestia. Ese es el poder de la bestia. Cómo va cautivando cada vez más, así como en el mundo anterior, en el Antiguo Testamento tenía cautivado a la gente en el pecado, en la moralidad, como Sodoma y Gomorra, como antes del diluvio, así, inclusive, eso está sucediendo hoy en día. Esa es la manifestación de la bestia. Mientras que la gente está esperando el anticristo, que aparezca el personaje, Satanás está haciendo las suyas. Y está engañando a la gente. Le está metiendo un sofisma. Esperen que el personaje se apague, que tranquilo, no se preocupen. Eso en cualquier momento aquí se han salido, cualquier cantidad de anticristos han sido anticristos. Cualquier personaje ha sido anticristo. Cualquier personaje en este mundo. Cualquier personaje. Pero en el tiempo de Juan ya había anticristo. Ya había anticristo. Entonces cuando se habla de anticristo, no estamos hablando de una presencia humana, estamos hablando de un espíritu, un mover de un espíritu engañadores que han salido por el mundo a engañar a las naciones, a toda la gente, y las tiene cautivas en el pecado, y cada vez las tiene más cautivas en el pecado. Porque maneja todo Satanás. Todo lo maneja Satanás. Así como el Espíritu Santo nos maneja a nosotros, ¿cierto? Así Satanás, con su espíritu de engañadores, está dominando el mundo. Y lo está llevando a aborrecer a Cristo, a que no acepten nada de Cristo. Eso es un anticristo, es el espíritu del anticristo. Volvamos a Apocalipsis 13, vayamos al versículo 6. Dice, miren lo que dice el versículo 6. Y abrió su boca en blasfemias contra quién. ¿Para qué? Para blasfemar su nombre y su tabernáculo de los que moran en el cielo. Oiga, hoy se burlan, estos predicadores se burlan de todo lo de Dios. Sutilmente se burlan de todo lo de Dios. Blasfeman de Dios, blasfeman de su nombre. El simple hecho de la enseñanza que estuvimos aquí dando de las maldiciones generacionales, están anulando el nombre de Cristo. Le están diciendo que lo que hizo Cristo en esa cruz no sirvió para nada. Y una serie de enseñanzas y doctrinas de demonios que realmente, hermano, blasfeman contra Dios y blasfeman contra su nombre, contra su tabernáculo y a los que mueran en el cielo. Versículo 7, y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dada
potencia sobre toda tribu y pueblo y lengua y gente. Mire, potencia que es poder, dominio sobre esas personas, sobre toda tribu y pueblo y lengua y gente. Y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están en donde, escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. El que lleva en cautividad va en cautividad. El que a cuchillo matare, es necesario que a cuchillo sea muerto. Ahí está la paciencia y la fe de los santos. Esta bestia representa las fuerzas sobre las naciones que desde el principio del mundo se oponen al Dios del cielo y a sus seguidores. Desde el momento en que Dios sentenció en Génesis 3:15 la guerra que había entre dos simientes, desde ese instante Satanás empezó a atacar todo lo que sea de Dios y a todos sus seguidores. Esta bestia se revela contra Dios y contra su tabernáculo, la iglesia, su pueblo, de forma corporativa, y los que moran en el cielo, los creyentes de forma individual. ¿Sí? Ahora, en el versículo 11, dice que vimos otra bestia, ¿no? Después se vio otra bestia que subía a la tierra. Denme unos minutos más, 20 minutos más, para que adelantemos algo. Dice que vi otra bestia que subía a la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Versículo 12. Y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar a la primera bestia cuya llaga de muerte fue curada. Esta bestia no presenta su ataque de la misma manera que lo presenta la primera. La primera es básicamente anticristiana, es mundana y abierta en contra de Dios y su pueblo. La bestia aquí descrita tiene semejanza a un cordero. Ahora, la pregunta es, cuando se habla de cordero en la Biblia, ¿a quién se refiere? A Jesús. Pero este tiene semejanza ¿a qué? A un cordero, es decir, es presentada como cristiana o como Cristo mismo, quien es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero en el fondo trabaja para la ¿quién? Para la primera bestia y es parte de ella. Aunque sean todos en operación, en propósito son una. Se parece a Cristo, pero cuando habla, su hablar no es el de Cristo, sino el de Satanás, quien es conocido como el dragón. El punto es que esta bestia, que parece cristiana, pero es el mismo diablo disfrazado de cordero, lleva a la gente no dar la gloria y alabanza a Dios, sino a seguir al mundo y a seguir los intereses terrenales. Ahora pregunto, ¿a quién se le asemeja esta bestia que aparece aquí? ¿A la iglesia qué? No. ¿A quiénes? Los cristianos de ahora. Porque, Los que dicen que son cristianos. ¿dónde quieren que ellos pongan la vista? ¿A qué nos llevan a ver? Los bienes materiales, los intereses terrenales, a seguir los intereses terrenales. Pero como dicen que abren la Biblia, parece como de Cristo, ¿cierto que sí? Hablan, parecen cordero, ¿cierto que sí? Como si viniera de Cristo todo eso, ¿cierto que sí? Pero están promoviendo que sigan el materialismo, para que adoren a quién, a la primera bestia. Eso es lo que pasa. Promueven las cosas de los hombres y no las cosas de Dios, ni las cosas celestiales. Esta bestia con un falso cristianismo también existe durante todo el periodo de la iglesia. Todas las épocas han visto de una forma u otra la manifestación de esta bestia que aparenta ser cristiana, pero trabaja para el dragón, el diablo. Ahora, yo estoy convencido, créanme mis hermanos, que estoy convencido que los modernos maestros de la prosperidad forman parte de esta bestia. Por eso yo a esa gente no la llamo hermana. No se pueden llamar hermanos en Cristo, porque sus intereses no son los mismos que tenemos nosotros, son muy diferentes. Ellos se oponen contra todo lo que es de Dios, contra la verdad de Dios, inclusive atacan las doctrinas verdaderas de la gracia, blasfeman contra ellas, se burlan de ellas, las pisotean. La soberanía de Dios ni se diga. Para unas cosas no es soberano, pero para otras no. Solo cuando les conviene. Entonces, estoy convencido que los modernos maestros
prosperidad forman parte de esta bestia. Ponen el énfasis no en lo espiritual, sino en qué? En lo material. Tienen la apariencia de Cristo, pero en su corazón tienen los intereses de ¿quién? De Satanás. Me acuerdo de la parte donde Jesús se le presenta a Pedro y le dice: Pedro, Señor, que no te acontezca esto. ¿Y qué le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque no pone la vista en las cosas celestiales, sino en qué? En la de los hombres. Tremendo. Mucha gente está siendo engañada allí. Y ellos creen que siguen a Cristo, pero lo están llevando a adorar a la primera bestia. Ellos están trabajando para esa bestia. Por eso yo no creo que sea un personaje anticristo que se ha presentado para gobernar el mundo. No, Satanás ya está gobernando el mundo a través de ¿qué? De todas estas parafernalias que él está sacando. Y está gobernando otra vez a la gente. Lo está llevando a esa cautividad, a ser esclavos de la primera bestia, a que la adoren. Y esa gente no se da cuenta. Y están esperando el anticristo. Yo creo que es una corriente que hay hoy. Y también el que va ahí y hace eso, pues le gusta, hace parte de eso. Correcto. No, y hay mucha gente que está allí, sí, pensando, y hay gente que va el corazón sincero diciendo: no, esto parece de Dios. Y la gente poco a poco se va saliendo también de ahí. Y Dios lo va sacando. Que queda 20, 30 años. Porque eso Sí, ¿sabe por qué? Digo que ellos tienen intereses de Satanás, y por eso cuando hablan como el mundo habla. Y Jesús dijo: por eso el mundo lo rechaza a ustedes, porque no hablan como el mundo habla. ¿Cierto que sí? Esta bestia representa también el falso profeta. ¿Cuántos profetas se levantan ahí? Todo el mundo es profeta y apóstol, ¿no? Ese es un falso profeta. Eso es un falso profeta. Esta bestia representa al falso profeta, mencionado en Apocalipsis 16. Es falso profeta porque, aunque da la impresión de ser profeta de Dios, es uno que habla de parte de ¿quién? Del diablo. Y usted, cuando ve a esos profetas hablar, nunca exhortan a la gente del pecado. Mire, nosotros cuando íbamos con mi esposa a las iglesias, siempre había un invitado, ¿no? Venía un pastor y era profeta, y nunca, lo que hace que yo empecé a ver a esa gente durante el año que estuve allí, o año y medio, nunca había soltado a esa gente contra el pecado. Siempre decían cosas así como que cuando venían en el avión viajando hacia acá, el Señor nos mostraba una visión, la bendición que tiene para este país. Ustedes no se imaginan las bendiciones que Dios tiene para este país. Viene un avivamiento grande para esta nación. Estén preparados. ¿Cuántos quieren estar preparados? Vamos, amén. Empieza ahora mismo a sembrar para que cuando venga ese avivamiento tú estés allí involucrado. Hermano, señores, por favor de Dios, ¿eso qué es? La bestia hablando. Eso es Satanás hablando a través de estos profetas, de estos falsos profetas. Son utilizados por Satanás. Me acuerdo del apóstol Pablo. Y esto no es de extrañarse, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de qué. Y no es de extraño que sus ministros también se disfracen como qué. Como ángel de luz. Ahora, versículo 13. ¿Qué dice ahí en el versículo 13? Esta parte es muy importante. 13 al 14 dice: ¿quién no quiere leer? Que alguien haga el favor de leer. El versículo 13 y 14 de Apocalipsis 13. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, Amén. mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y violenta. Amén. Ahora, la manera como se manifiesta esta bestia religiosa pseudo-cristiana es por medio de qué? De grandes señales y prodigios. Oiga, ¿cuál es el énfasis de los evangélicos de prosperidad? De los carismáticos, ¿qué es? Si usted ve enlace, son 10 minutos de un versículo que coge y el resto es el estilo Casuna. ¿Qué le pasó? Y empieza a pasar.
pastor, apóstol, tenía una enfermedad terminal que el médico le diagnosticó y tiene que más. ¿Y qué te hizo el Señor? Es todo el énfasis. Los 50 minutos de la hora que tienen es puro énfasis a mostrar las señales y los prodigios que hacen ahí. La Bethesda. Fuego, Señor, ahora mismo desciende del cielo. Fuego ahora mismo. Grandes señales y milagros, supuestamente, se manifiestan ahí. Y esta es la misma manera en que, como vemos en 2 Tesalonicenses 2, se manifiesta el hombre pecado. Si usted ve Apocalipsis, 2 Tesalonicenses 2:9 dice, conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por esto Dios les envía un poder engañoso para que sigan creyendo en la mentira. Como hablar en lenguas que le decían en la iglesia pentecostal. Así es. Si no hablan lenguas, porque no han nacido de nuevo. Correcto. Entonces, ¿cómo se manifiesta esta bestia? A través de esta segunda bestia, ¿cómo se manifiesta? A través de prodigios, a través de señales, a través de milagros. Por eso digo, el anticristo, hermano, no es un personaje, créanme, mis hermanos. Ya está allí, en esas iglesias, obrando, haciendo milagros, como dice aquí. Haciendo milagros ya está haciendo, como dice aquí, y hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. La gente dice, bueno, esto es de Dios. Hermano, ese es el anticristo, obrando ahí, hermano. Y engañaba a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado a hacer en presencia de la bestia. ¿Quién le dio ese poder? Dios, para que sigan creyendo la mentira, porque no quieren conocer la verdad. El hombre de pecado no creemos que sea una referencia a una persona en singular, sino un hombre plural, el cual actúa bajo el nombre de cristiano, pero su agenda era de llevar a la gente a adorar al mismo diablo. Ahora, Jesucristo también advirtió de este tipo de engaño cuando habló sobre la tribulación que habrá de sufrir los creyentes. Contrario a la idea de muchos intérpretes, la gran tribulación viene porque el ataque a los verdaderos cristianos no es desde afuera, sino desde dentro de la congregación de los cristianos. Cuando en la primera carta de Juan, habla en su capítulo 2, versículo 18, dice que han surgido muchos anticristos, ahora han surgido muchos anticristos. ¿Y de dónde salieron esos anticristos? ¿Saben de dónde salieron? Dice Juan, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Esos anticristos salieron de la misma iglesia. Ahora, Cristo nos advirtió sobre eso en Mateo 24:23. Al 26, del 23 al 26 dice, Mateo 24:23 al 26 dice lo siguiente. Dice Jesucristo y nos advirtió sobre eso. Y es algo que usted tiene que tener presente, por eso no crea en los milagros que usted está viendo. No estoy diciendo que Dios no haga milagros hoy en día. Mi esposa y mi persona somos testigos de milagros que nos ha hecho Dios. Y uno de ellos es Marcela, mi hija menor. Y es un milagro de Dios. Nos lo hizo. Pero no pudimos a estos falsos maestros. Dios nos lo hizo porque esa fue su voluntad hacerlo. Porque le plació hacerlo. En el momento que quería hacerlo. No para nosotros le exigimos que lo hiciera. Pero tenemos que esperar en su voluntad. Mira lo que dice Mateo 24, 23, 26. Entonces si alguno os dice, mira, aquí está el Cristo, o allí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán, ¿qué? Grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible a quién, a uno de los escogidos. Ve, que os lo he dicho de antemano. Por tanto, si os dicen, mira, él está en el desierto, no vayáis, o mira, él está en las habitaciones interiores, no le creáis. Ahora, la palabra Cristo es ungido, ¿no? ¿Y esta gente cómo se hace llamar? Por eso dice falsos cristos, falsos ungidos. Porque se le llaman falsos ungidos y falsos profetas. Cambia la palabra Cristo por ungido, para que le ponga más sentido al versículo. Porque se levantarán falsos ungidos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios. Eso
Es lo que se está manifestando hoy en la iglesia pseudo-cristiana. Y le digo pseudo-cristiana porque no es cristiana. La manifestación de la bestia pseudo-cristiana anunciará que Cristo está en sus reuniones. Gran campaña de milagros. Venga, porque Cristo estará con nosotros, acompañándonos en esta gran cruzada. Está en el Coliseo. Me acuerdo que Carismática y muchas iglesias aquí en Cali hicieron una campaña gigantesca y todos se reunieron en el Coliseo. Ese día hubo milagros. Después hicieron uno en el estadio. Y en el estadio sí fue más descarado. ¿Sabe por qué? Porque cuando pidieron los diezmos, pidieron como 4 veces diezmos. Pero no pasaban con una taletita. ¿Sabe con qué pasaban? Con una bolsa de basura. Se está recogiendo. 4 veces. Pero entonces ya tenían costumbre, hacían doble ofrenda. 4 veces pasaron. La carismática siempre al comienzo y al final. Sí. 4 veces hicieron esa campaña. Pasaron en el estadio recogiendo 4 veces diezmo y ofrenda. ¿Sabe qué? Esa gente, esos diáconos no podían con esa cosa de lo pesada que estaba. Y era tan descarado que decía la gente: el Espíritu me muestra que mucha gente no ha querido dar. Deja de ser tacaño con tu Dios. Se va a ir de aquí sin la promesa y sin la unción. No te vayas sin dar la semilla. Después no te quejes de tu cosecha. No, hermano, eso es una lavada de cerebro tremenda. Y la gente volvía y daba. Y esperaban el bolsillo. Y le colgaban el bolsillo. A mí me tocó ver eso. Se lo digo porque a mí me tocó ver. En el Pascual Guerrero. No estaba remodelado, pero era el estadio. Voy a terminar con Mateo 7:22. Y voy a mostrar que esta gente no es de Cristo. Es un anticristo. Porque Mateo 7:22, Jesús condena a esta gente. Y mira lo que le dice. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Oye, esta gente está actuando como una cristiana porque están utilizando el nombre de ¿quién? De Cristo. Estamos utilizando el nombre de Cristo porque Cristo está diciendo aquí: muchos mirarán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Sí, ustedes profetizaron en mi nombre. ¿Y en tu nombre no echamos fuera demonios? Sí, en mi nombre echamos fuera demonios. ¿Y en tu nombre no hicimos muchos milagros? Sí, ustedes hicieron muchos milagros en mi nombre. ¿Les acordar de la vez que Pablo y Silas estaban exorcizando, echando fuera de demonios a una persona? Y había un tal Estebas que tenía 7 hermanos más. ¿Sí? ¿Se acuerdan de hecho? Es lo mismo. Y ellos sabían que había una señora que tenía un hijo loco, que lo tenía amarrado en la cama. Y dijo: uy, ya tenemos la fórmula para hacerla en el nombre de Jesús, y esto, vea, se nos llenan los bolsillos. ¿Te acordás de la señorita, de la señora Juliana de Paz? Esa señora tiene un hijo loco, vamos para allá. Decimos que nos pague por adelantado. Y le sacamos el demonio al hijo. Y se fueron para allá. El tipo estaba en la cama amarrado. Lo tenían amarrado. Llegaron. La señora: sí, buenas. Mi señora, tenemos la fórmula para sanar a su hijo. ¿Verdad? ¿Cómo así? Sí. Páguenos ahora y le vamos a sanar a su hijo. Allá dijo: ¿dónde está su hijo? No, allá, en la pieza. Entren. Entonces, cuando llegaron allá, viene el otro y dice: hacele pues, vamos a hacerle vos. No, como soy el mayor, hacerle vos. Llega el mayor y dice: en el nombre de Jesús, del que predica Pablo. Ese hermano la mano ahí, se levantó, abrió los ojos y los miró y dijo: a Pablo conozco y a Jesús también, pero ustedes, ¿quiénes son? ¡Cha! Lo sacó un cuerito.
Los desnudó a todos 7 y los sacó por toda la calle desnudos a correr. ¿Ah? Oiga, eso está ahí en la Biblia, en Hechos. Eso está en Hechos. Esa historia. Y aquí Jesús les dice, sí, ustedes en mi nombre, en el nombre de Jesús hay poder. Nadie dice que no. El problema es que dice aquí, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y es el que les contesta, apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca, oye, Pablo y Jesús hablaron de que ellos nos conocen a nosotros, a sus escogidos, ¿cierto que sí? No te puede negar, ¿cierto que no? Mi Padre que me las dio es mayor que todas las cosas, y yo las conozco y les doy vida eterna, yo las conozco. ¿Y cómo es que esto les va a decir que no los conoce? ¿Por qué? Porque no los conoce. Porque no eran de su redil, no son del redil de Jesús, son de otro redil, del ladrón, del salteador. Entonces los que hacen estas señales piensan o creen que sirven a Dios, pero al haber sido engañados no se dan cuenta que están sirviendo al mismo diablo, quien trata por medio de ellos de engañar, si fuese posible, a uno escogido. Por eso es que nosotros, los que somos verdaderamente llenos del Espíritu Santo, sellados por el Espíritu Santo, que hemos sido llamados de verdad por Dios, cuando escuchamos esa clase de predicación, usted se incomoda. Y uno se sentía incómodo allí. Uno se sentía incómodo. ¿Por qué? Porque los escogidos de Dios no pueden ser engañados, porque tienen el Espíritu Santo de Dios. Ahora, esto es importante porque los días, cuando esta segunda bestia se levanta en un tiempo muy difícil, cuando los mismos cristianos verdaderos nos veremos enfrentados a un mensaje que tiene una apariencia tan cristiana que no será fácil diferenciarlo del verdadero evangelio. Porque cada vez, ¿cierto?, se torna más. Por ejemplo, no sé si conocen a Reinaldo Estrada. ¿No? Él habla de gracia. Él habla de gracia. Bueno, sí, mi esposa lo conoce, nosotros lo hemos escuchado a él. Él te habla de gracia y te pone unos pasajes elegantes, pero ¿sabes qué? No te predica el pecado. Todo es gracia. Inclusive, llega la cena del Señor de un rudimento. Y el bautismo es un rudimento, que eso ya no es. No se debe practicar. Y te habla de gracia. Pero la gente ve eso como algo, como te habla de gracia y dice, uy, soy de Dios. Parece muy de Dios. Otras veces se hace difícil diferenciarlo. Hay que tener mucho discernimiento espiritual. Por eso es importante conocer la Biblia. Porque la Biblia es la que nos da ese discernimiento para escuchar cuáles son los verdaderos casos. Ahora, los milagros estarán ahí como evidencia. Las sanidades serán irrefutables. Y los demonios de veras saldrán, pero todo esto no será por obra de Dios, sino engaño del mismo diablo. Interesantemente, vemos como los milagros que tanto sirvieron a la iglesia primitiva como indicación del poder de Dios, ¿cierto? Ahora en tiempos finales será la marca de los falsos profetas. ¿Sí? Entonces Jesús por ejemplo nos dejó la promesa que cuando viniera el Consolador, el cual yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio de mí. Y vosotros daréis testimonio, porque estáis conmigo desde el principio. Estas cosas os he hablado para que no os escandalicéis. Os echarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os matare pensará que hace servicio a Dios. Y estas cosas os harán porque no conocen al Padre ni a mí. Es una promesa de Cristo. Muchos nos van a perseguir, creyendo que están sirviendo a Dios. Está sucediendo. Y ya está sucediendo. ¿Sí? La próxima reunión que me toque a mí, si Dios permite, seguimos con la segunda parte de este tema. Estudienlo, analícenlo. También ustedes en sus casas, cuando lleguen, media horita que le dediquen, 20 minutos, qué sé yo, el tiempo que le dediquen, dedíqueselo a leer, de escudriñar. ¿Sí? Porque estamos en tiempos y tiempos de engaños, tiempos peligrosos.
Y la iglesia tiene que estar bien alerta sobre lo que está pasando y lo que está haciendo Satanás, sutilmente, sin que la gente se dé cuenta. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, bendito Dios, primero que todo por permitirme, Señor, dar esta enseñanza, Padre Santo. Señor, espero que mis hermanos los inquiete, Señor, eso que hemos dado hoy, Padre Santo, en sus corazones, y que no se queden solo con la versión mía, Señor, sino que indaguen, Padre Santo, por ellos mismos, Señor mi Dios, que tú seas inquietándolos a buscar, Señor, más sobre este tema, Padre Santo, que está en tu palabra, Señor. Gracias, bendito Dios, porque me diste la oportunidad de dárselos